Hola, ¿cómo están? Mañana domingo hay elecciones legislativas en la Argentina. De eso quiero hablar más adelante. Pero antes, el dictador venezolano Maduro ha anunciado que esperpento es Maduro, que va a despojar de la nacionalidad venezolana a Leopoldo López. Como ustedes bien saben, Leopoldo López es uno de los líderes morales de la oposición democrática venezolana. Alguna gente me critica cuando yo lo elogio. No me importa. Tengo en alta estima a Leopoldo López. Creo que arriesgó su libertad y hasta su vida cuando hace ya algunos años en Caracas trató de encabezar una revuelta ciudadana, una gallarda revuelta ciudadana para derrocar a la dictadura venezolana. Y pagó bien caro. Leopoldo López estuvo despojado de su libertad, preso en una hedionda cárcel militar casi 4 años. Maduro podrá decir que Leopoldo López ya no es formalmente un venezolano con pasaporte o con cédula de identidad, pero Leopoldo ha dicho: yo seguiré siendo un venezolano libre, y desde luego que seguirá siéndolo. Maduro entonces trata de parecerse ahora al impresentable dictador nicaragüense Ortega, que despoja de la nacionalidad nicaragüense a sus críticos, incluso a críticos que son moderados, razonables, educados, cultos, como algunos de los escritores de ese país tan estimable, Nicaragua. Así que Leopoldo López seguirá siendo un venezolano, y un venezolano al que muchos respetamos. Aunque Maduro diga que Leopoldo es cómplice, junto con enemigos extranjeros, de querer asesinar masivamente a muchos venezolanos, porque eso no es verdad. Leopoldo López no quiere matar a los venezolanos inocentes. Leopoldo López quiere que los venezolanos recuperen sus libertades. Quiere darle a Venezuela el gobierno digno, decente, elegido por el pueblo que merece ese país. Así que estas bravuconadas, estas matonerías, estos exabruptos del Stalin caribeño que es Maduro, solo demuestran su debilidad y su terror y su angustia ante la inminencia de que Estados Unidos pueda usar la fuerza militar como corresponde, legítimamente, para desalojarlo del poder, para removerlo del poder. Le expreso, por consiguiente, mi simpatía y mi solidaridad a Leopoldo López. Y si Leopoldo ha dicho: yo sí quiero que usen la fuerza militar para derrocar a Maduro, es porque precisamente lleva a Venezuela en el corazón. También quiero expresar mi simpatía al nuevo presidente electo de Bolivia. No lo conozco, Rodrigo Paz. Conocí a su padre, a Jaime Paz Zamora. Pero Rodrigo ha dicho, y lo aplaudo, que no va a invitar a su toma de posesión en Bolivia a representantes de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Muy bien, bravo por él, me alegra mucho. Y luego Trump emprende un viaje al Asia, va a estar en Malasia, va a estar en Japón, va a estar en Corea. Creo que en Corea se va a reunir con el dictador chino. También va a tratar de reunirse con el sátrapa, el tirano norcoreano Kim Jong-un. Con el dictador chino las cosas están tensas. Básicamente porque China no se puso de rodillas cuando Trump empezó con sus amenazas de subir y subir y subir aranceles hostiles contra los chinos, ¿no? China ha sabido aguantar la presión, ha sabido encajar los golpes y ha sabido contraatacar
con gran eficacia. China ha anunciado que no va a comprar más la soja de Estados Unidos. China ha anunciado que no va a vender minerales raros a Estados Unidos. Todo eso ha golpeado bastante a la economía de Estados Unidos. Y Trump amenaza al dictador chino con subirle los aranceles todavía más. Pero tengo la impresión de que Trump ha cometido un severo error de cálculo. Y es que, aun si Estados Unidos sube de manera desorbitada los aranceles contra la China, este inmenso país, segunda economía del mundo, encuentra la manera de comerciar incluso con países que antes quizá le eran hostiles o no demasiado amigables, y expande su zona de influencia en el mundo. Ya, por ejemplo, en América Latina tiene muchísima influencia, no digamos en el sudeste asiático, ¿no? También Trump, me parece, se ha equivocado gravemente al pelearse otra vez y de mala manera y con lenguaje acanallado, con pelearse con los canadienses que son tan estimables, ¿no? Y que son aliados de Estados Unidos de toda la vida. Y Trump se porta como un niño díscolo, caprichoso, como si fuera el dueño de la pelota, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha vuelto a pelear con Canadá? No obstante que el primer ministro de Canadá, el señor Carney, es tan paciente y amable con Trump, ¿no? Y al punto que le ha perdonado o ha pasado por alto muchas provocaciones groseras de Trump, ¿no? El señor Carney ha sido un caballero ejemplar con Trump. Pues resulta que, como les conté por aquí, el premier de Ontario, Doug Ford, que es un político un poco más volcánico que Carney, encontró un video de archivo del año 1987 en el cual Reagan, que entonces era presidente de Estados Unidos, decía que los aranceles eran siempre una mala, pésima idea. Y entonces Ford dijo, como Trump suele elogiar a Reagan y decir que es discípulo de Reagan, que es mucho decir en mi opinión, entonces voy a pasar en las televisiones de Estados Unidos este spot de Reagan diciendo lo que dijo, diciendo el año 87, los aranceles son una mala idea. Entonces, por ejemplo, ayer viernes, y ya había estallado en cólera Trump, el premier de Ontario, Ford, mantuvo el spot publicitario y salió en las televisiones durante el juego de béisbol de Toronto contra Los Ángeles, un juego que, contra todo pronóstico, ganó el equipo de Toronto, demostrando que los de Los Ángeles no eran invencibles. O sea que Ford, el premier de Ontario, no se ha dejado arredrar o amilanar por las bravuconadas, las fanfarronerías de Trump. Trump ha dicho, es un acto hostil. ¿Por qué es un acto hostil? Que el premier de Ontario nos recuerde una verdad. No es un acto hostil, es un ejercicio de la memoria. Y es una demostración de que en una democracia, en una sociedad libre y abierta, hay opiniones dispares, contradictorias. Trump dice que los aranceles son una maravilla. Bueno, Reagan en su día decía lo contrario. Y es bueno recordar lo que decía Reagan. No creo yo que ha sido un acto hostil de Canadá a Trump, pero Trump lo interpreta de esa manera tan pueril, tan adolescente, y sube los aranceles contra Canadá 10% más, que me parece una estupidez mayúscula, ¿no? También me parece ridículo que un billonario amigo de Trump de nombre Timothy Mellon done $130 millones para pagar a las tropas militares de este país, que son muchas, es 1.300.000 oficiales, soldados, hombres y mujeres de las fuerzas militares. Ha donado $130 millones para pagarles los sueldos atrasados porque el gobierno está cerrado y al estar cerrado el gobierno los militares tampoco cobran. Ahora resulta que un billonario amigo de Trump paga los sueldos de los militares. Suena raro, por decirlo menos. Además, no alcanza para mucho, porque son tantos militares que $130 millones solo alcanzan para dar $100 a cada uno, que no creo que sea su sueldo completo, ¿no? Pero el tema de fondo es que mañana hay elecciones en la Argentina de Milei. Hay un largo reportaje en el New York Times hoy, sábado, y un largo reportaje en el Wall Street Journal. El New York Times dice que las elecciones de mañana son una prueba de fuego para Milei. Son elecciones, bien saben ustedes, legislativas, parlamentarias. Van a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Ahora mismo, Milei tiene una representación parlamentaria bastante exigua.
bastante escuálida, apenas el 15% de diputados y del Senado, en números redondos, ¿no? Apenas el 15%. O sea, Milei está muy lejos de tener mayoría en el Congreso argentino y por eso ha sufrido bastante y ha tenido que buscar alianzas con el partido de Macri. Pero el New York Times dice, Milei puede perder mañana. ¿Por qué? Porque el optimismo ha ido decayendo entre los argentinos que confiaban en él, que votaron por él, que creían en una rápida, robusta, vigorosa recuperación económica, y ese optimismo ahora se ha contaminado de desesperanza, de abatimiento y de fatiga, dice el diario, de fatiga. Los argentinos parecen estar crecientemente fatigados de Milei, ¿no? Ya no le creen tanto, muchos han perdido su trabajo, no tienen dinero, están golpeados severamente por la crisis. El diario recoge testimonios. Y el diario dice, es la primera evaluación, el primer examen que los argentinos tienen para evaluar a Milei, que ganó hace casi 2 años, ¿no? A finales de 2023 y que inauguró su presidencia a principios de diciembre de 2023. O sea que pronto Milei va a estar exactamente a la mitad de su mandato, en diciembre de este año 2025, ¿no? Vamos a ver si los argentinos mañana aprueban o desaprueban mayoritariamente a Milei. Vamos a ver. En las encuestas la cosa está muy pareja entre el partido de Milei y el partido de Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Cuando digo la cosa está muy pareja es que de las 10 principales encuestas, en 2 gana a escala nacional el partido de la señora Cristina y en 8 gana el partido de Milei, pero por una diferencia muy estrecha, muy ajustada, de 2, 3, 4 puntos. Incluso si el partido de Milei a escala nacional gana por 2 o 3 puntos, ya será una victoria significativa. Lo más importante es que no pierda mañana y que consiga mejorar su representación parlamentaria en diputados en el Senado junto con las bancadas o los escaños del partido de Macri. Lo ideal sería que sumados los congresistas de Milei con los congresistas de Macri tuvieran más de un tercio, o sea, el tercio de veto o de bloqueo para impedir el avance de la oposición peronista de izquierdas, que podría eventualmente, si tiene más de 2 tercios, o sea, mayoría calificada en el Congreso, adelantar una iniciativa destituyente, un impeachment, un juicio político y tratar de derribar a Milei del gobierno. Milei, me pregunto, ¿ha tenido éxito? Yo lo apoyé, ¿recuerdan ustedes? Yo lo apoyé. Mucho antes de que empezara a despegar en las encuestas, yo lo apoyé. Me parecía el mejor candidato, ¿no? Ciertamente mejor que los demás, ¿no? Mejor que Massa, mejor que Bullrich. Creo que era el mejor. Macri hizo bien en inhibirse, en abstenerse, en no competir. Ahora, ¿ha tenido un gran éxito? Yo no puedo mentirles, yo creo que no ha tenido un gran éxito. ¿Estoy decepcionado de Milei? A ratos sí, en ocasiones no. Nadie es perfecto. Ha cometido errores, ha dicho cosas groseras, subidas de tono, malsonantes, ha insultado a periodistas, y no me he sentido yo bien representado por Milei en esos momentos. En las formas, a menudo es demasiado agresivo y destemplado, dice exabruptos que no son convenientes, ¿no? Las formas. Pero aún estando a veces un tanto decepcionado de Milei, creo que sería muy malo para la Argentina, muy malo, que el partido de Milei mañana sufriera una derrota severa, que perdiera por paliza, ¿no? Yo creo que lo mejor es, a pesar de las pequeñas decepciones que nos hemos podido llevar con Milei, creo que lo mejor es aspirar a que mañana Milei y Macri mejoren sus representaciones parlamentarias, tengan más de un tercio del Congreso. Es decir, que si yo fuera argentino no estaría eufórico con Milei, no,
pero de ninguna manera votaría por la oposición peronista ni por la oposición de izquierda radical. eh, y consideraría votar o por el partido de Milei o por el partido de Macri. Quizá incluso mejor por el partido de Macri, ¿no? Para que después ambos partidos en el Congreso puedan forjar una alianza que le dé cierto aire de gobernabilidad al partido de Milei, ¿no? Creo que Milei, como dice el Wall Street Journal, ha demostrado que no es un gran político, ¿verdad? Porque un gran político tiene que ser capaz de entenderse incluso con quienes no son sus socios o aliados naturales, ¿no? Entonces, cuando Milei, por ejemplo, dice cosas agresivas contra Macri o contra el partido de Macri, yo creo que comete un error, ¿no? Yo creo que Milei tiene que aprender de sus errores, tiene que mejorar sus dotes, sus virtudes como político, tiene que refinarse como político, ¿no? Ya no es candidato, ¿no? Eh, se, se es candidato presidencial eh, hablando, digamos, en poesía, pero se gobierna en prosa, si se entiende. De manera que yo sí creo que Milei y los suyos, y Macri y los suyos, merecen mañana un voto de confianza, un voto esperanzado en que todavía podría tener éxito el programa de Milei. Termino diciendo lo que es mi impresión hace casi 2 años. Y es que en general el equipo de Milei acertó en bajar la inflación, pero se equivocó gravemente en la política cambiaria, ¿no? Es decir, uh, es una señal de profunda fragilidad que para mantener al peso fuerte, el Tesoro de Estados Unidos tenga que estar comprando pesos y quemando dólares. En los últimos días se ha quemado como $1.000 millones. Y este año, ya en abril, Milei recibió un préstamo de $20.000 millones del Fondo Monetario. Ahora el secretario del Tesoro le promete otro préstamo, pero ya no del fondo, sino del gobierno de Trump, de $20.000 millones y quizá otros $20.000 millones más. No conviene que la Argentina se endeude tanto. Conviene que la Argentina se endeude para luego comprar pesos y manipular el tipo de cambio. Yo creo que evidentemente lo que conviene, y lo acaba de decir The Economist, es que Milei y Caputo comprendan que el dólar tiene que flotar libremente, que la cotización la tiene que fijar no el señor Caputo y ningún burócrata iluminado de Milei. ¿Cómo es posible que si ellos se dicen grandes defensores del mercado, no dejen que el dólar flote libremente? No, que subiría la inflación. Bueno, si la inflación tiene un brote, un espasmo temporal, será una muestra de sincerar la economía. Lo que quiero decir es, Milei nos prometió que iba a dolarizar la economía y no lo hizo. Y yo creo que ese ha sido un error que está pagando caro ahora. Suerte mañana a los candidatos de Macri y de Milei, y ojalá las noticias sean buenas y alentadoras, y ojalá que no gane la oposición peronista de izquierdas mañana. Ojalá, ojalá. Ya saben ustedes que yo llevo a la Argentina en el corazón y que todo lo que digo proviene de ese cariño y de mi esperanza de que los argentinos tengan una vida mejor, tengan un futuro mejor. Cuando digo los argentinos me refiero sobre todo a los que más sufren, a los más pobres, a los desheredados, a los desposeídos, a los que a veces sienten que no tienen ya un futuro. A ellos hay que ayudarlos urgentemente. Seguimos.